lo que el Señor nos concede a través de la fe puesta en el Señor. Quiero invitarle a estar de pie y vamos a leer una escritura. Seguimos adelante con la serie Conectados Progresamos. Y hablando de estar conectados, quiero invitarle a que se conecte a uno de los grupos en las casas. Tenemos diferentes grupos en las diferentes comunidades que están alrededor de San Diego. Conéctese a un grupo de encuentro, así le llamamos aquí. Son grupos de amistad en los hogares, en las casas, y le aseguro que su vida va a mejorar. Usted se va a sentir también más conectado a la vida de esta iglesia y le va a ayudar también a ser mejor pastoreado por un servidor a través de los grupos. Le invito para que se conecte a un grupo de encuentro. Amén, iglesia. Amén. Vamos a la palabra del Señor en Marcos 11:24. Sigo adelante hablando de esta hermosa serie, aprovechando la oportunidad de estar en los 21 días de ayuno. Y mencioné el martes pasado, en nuestros martes de madurez, empezamos a estudiar todo el libro de Eclesiastés. Mencioné, amados hermanos, que vamos a extender esta consagración de 21 días en 70 días. Y usted va a decir, no, pues va a terminar el puro espíritu. Pero no se preocupe, no va a ser ayunando nada más. Son 21 días en ayuno. Amén, ya terminamos el próximo domingo, cerramos nuestro ayuno. Vamos a descansar, entre comillas, porque el cristiano mantiene su vida activa. Y luego en febrero vamos a tener 30 días en la palabra. Como nunca, esta iglesia se va a sumergir en la lectura de la palabra. Como nunca. Y vamos a poner al final de los 30 días el número de capítulos que en esos 30 días esta iglesia leyó. Y le aseguro que vamos a hacer, hermanos, yo sé que usted se va a motivar, yo me voy a motivar, y como nunca vamos a leer la escritura, porque si queremos pedir como conviene, necesitamos saber qué pedir, y la palabra nos dice qué pedir. ¿Qué le parece, hermano? 30 días en la palabra. Vamos a estar todo el mes de febrero. Amén. Chicos y grandes, todos vamos a estar en la palabra. Y luego después en marzo, el día 4 de marzo, vamos a empezar la última parte de nuestra consagración para cumplir los 70 días con 19 días en la oración. Vamos a estar 19 días en oración. Vamos a hacer 3 grupos de toda la congregación en ese primer domingo de marzo. Vamos a poner grupos a una hora distinta cada uno para que usted se acomode en el grupo que prefiere en esa hora, y vamos a hacer un firme compromiso ante Dios de orar una hora durante esos 19 días, todos y cada uno de esos grupos. Serán 3 grupos que van a estar seleccionados de toda la congregación y vamos a escoger nuestro horario que mejor convenga, y durante 19 días vamos a estar en oración, hermanos. Y el día 22 de marzo terminamos los 70 días de consagración con oración, y vamos a terminar, el día 22 es un viernes, vamos a terminar aquí en el templo. En vez de estar en el salón LL1 en la oración, nos vamos a venir aquí para hacer un cierre de toda esta hermosa consagración de 70 días. Vamos a hacer un cierre con una velada de 10 de la noche a las 6 de la mañana. Amén, amén. ¿Cree que podemos? Con la ayuda del Señor, sí se puede. Y ahí le va también una noticia todavía también buena. Va a estar toda la iglesia, va a estar el grupo de alabanza, ya hablé con ellos, vamos a estar todos juntos, vamos a tener una velada de alabanza, adoración y de oración. Amén. Y a las 6 de la mañana nos vamos a ir al Activity Center y vamos a invitar hermanos que quieran también traer un rico menudo. Amén. Porque no hay fiesta, no hay cierre de fiesta si no hay comida. Amén. Entonces vamos a disponernos a que de su voluntad y todos juntos compartamos algo y almorzar juntos a las 6 de la mañana, y a las 8 nos despedimos, y ya si usted se quiere ir a dormir, no peca. Amén. Amén, hermano, ¿le parece bien? 70 días que vamos a estar en busca constante de la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Estamos orando por cielos abiertos, o sea que Dios bendiga a las familias de esta iglesia, bendiga también nuestra ciudad, nuestra comunidad, y estamos también orando por la unidad en el trabajo de la obra de Dios, para ser como un mismo hombre y trabajar juntos en los proyectos que Dios tiene para nosotros en este año. Y también vamos a orar por seguir mirando vidas transformadas en esta iglesia. Queremos ver este lugar lleno de gente que dice: el Señor me alcanzó, tuvo misericordia de mí, y ahora me uno a ustedes para alabar y glorificar el nombre de Jesús. ¿No le parece que eso es emocionante, hermano? Ese es un gozo, es una alegría, y el Señor a eso nos llamó. Hay algo que al Señor le interesa y son las almas. Abra su Biblia, y en este pensamiento de estar conectados para seguir progresando, le comparto hoy en este día el tema: agradece tu progreso por anticipado. Agradece tu progreso por anticipado.
Amén. Dice Marcos 11:24. Mire lo que dice la escritura: crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. A ver, léalo conmigo como está en la pantalla. 1, 2, 3. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Amén. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia. Habla, Señor, a nuestras vidas, nuestros corazones. Te doy gracias por esta hermosa reunión, por todo, Señor, tu pueblo que ha tomado a bien el estar aquí juntos, como es nuestra costumbre, venir a tu casa y adorarte. Bendice a todas las personas lindas también que están con nosotros por primera vez. Derrama bendición, Señor. Como todos llegamos con cargas, con dificultades, pero tú eres suficiente y tú puedes obrar en la necesidad de cada uno de nosotros. Apelamos, Señor, a tu misericordia, a tu bondad, y trae respuesta a la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, ahora permítenos recibir tu palabra con mansedumbre. Habla a nuestros corazones y que esta palabra bendiga a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Antes de sentarse, voltee con su vecino y dígale: te veo con más gracia y menos grasa. Siéntese, por favor, en el nombre del Señor. Gloria al Señor. Marcos 11:24 creo que nos da, hermanos, uno de los mensajes más importantes sobre la vida para la iglesia. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es importante para la iglesia? Porque la iglesia está sirviendo al Señor y está en una etapa, lo que llamamos la etapa de la gracia de Dios, donde el Señor ya no está presente con nosotros. No tuvimos el gran privilegio, el honor, como lo hicieron los discípulos, de tener a Jesús con ellos. Sin embargo, el Señor les hace mención, porque hubo críticas en contra de los discípulos de Jesús porque ellos no ayunaban. Y usted se acuerda, los que estamos familiarizados con la escritura, se acuerda que simple y sencillamente el Señor les hace mención que ellos no lo hacían porque ahí estaba el novio presente. O sea, hablando de Jesús, Él estaba presente con ellos. Entonces no es necesario, dice, pero cuando el novio les sea quitado, entonces ellos también ayunarán. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? A que mientras ellos tenían personalmente a Jesús a su lado, ellos eran impulsados a hacer lo que Dios quería que hicieran, a ser obedientes, a someter su carne, a vivir en la voluntad de Dios. Pero una vez que Él iba a ser quitado de ahí, dice la palabra que entonces ellos tendrían que orar y tenían que ayunar. ¿Por qué? Porque para depender de Dios, hermanos, y tener dirección en nuestra vida espiritual, no lo podemos hacer, hermanos, nada más con el intelecto. La gente no cambia y no es transformada por el pensamiento nada más. La gente necesita la intervención del Espíritu Santo en su vida. Y la mejor manera de conectarte con el Espíritu de Dios no va a ser, hermanos, por un sentimiento, por una resolución de principio de año. Va a ser por definitivamente va a ser por una determinación de buscar a Dios. Y es aquí donde entra la importancia del ayuno y la oración. El ayuno y la oración nos hacen sensibles a la voluntad de Dios, y esto nos permite conectarnos de una manera más directa. Y el Señor te va a inspirar, así como el día 9 de nuestro ayuno, el Señor me inspiró en cosas durante, estaba dormido en el sueño, y me dejó muy claro muchas cosas que yo estaba no claro. Estaba pidiendo a Dios que me diera esa tranquilidad, esa paz, y poder estar tranquilo. Y el Señor obró en mi vida. Yo creo que el Señor quiere obrar en la vida de nosotros en muchas maneras, pero necesitamos conectarnos a Dios. Y a veces hay que hacer un poquito más allá de lo que comúnmente hacemos. Lo más triste que en ocasiones sucede con nosotros, hermanos, que asistimos a una iglesia comúnmente en domingo, caemos en lo que llamamos algo que hacemos por tradición o por costumbre. Lo malo de eso es que en ocasiones las costumbres, de repente damos por hecho muchas cosas, y sin darnos cuenta no se reflejan los frutos que verdaderamente se tienen que mostrar en la vida de un cristiano. ¿Por qué no se muestran los frutos? Porque hemos caído simple y sencillamente, hermanos, en una costumbre, en una monotonía. Estamos haciendo lo mismo, pero no hay un fruto que realmente testifique que el Señor está obrando en nosotros. Y es por eso que la iglesia, así como lo dijo Jesús, cuando el novio les sea quitado, entonces ellos ayunarán. Es ahí donde usted y yo tenemos una suma responsabilidad, una suma importante responsabilidad de ayunar y de buscar a Dios. Usted no puede, pero el que vino a morar en nosotros, el Espíritu Santo, Él sí puede. Usted no puede disciplinar esta carne, pero el Espíritu Santo sí puede disciplinar la carne. Usted no puede, ¿verdad?, quizás hacer a través del ministerio de la manera más propia o correcta lo que Dios quiere que usted haga, pero el Espíritu Santo sí puede operar en usted para hacer las cosas. Y esto necesita también
la importancia de conectarnos y de buscar a Dios. Pero hoy quiero hablarle, hermanos, sobre lo que Marcos nos está arrojando aquí en el versículo 24 del capítulo 11, porque si usted se fija en la frase que Jesús está expresando, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Observe algo importante aquí. Hay un cambio, hermanos. Si lo notamos, vemos un cambio aquí. Cree que lo recibes, eso es tiempo pasado. Cree que lo recibes, o sea, si tú crees que lo vas a recibir, estamos creyendo que va a venir en el futuro, pero cree que lo vas a recibir, dice, y todo lo que están pidiendo en oración lo obtendrán. Ese es tiempo presente, lo vas a obtener en el tiempo futuro. Tú estás creyendo, tú estás orando por algo que todavía no has recibido, pero estás creyendo que lo vas a obtener. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque creo que el Señor está interesado en llevar la vida suya y mía a unos niveles de fe donde cuando oremos nuestras oraciones cambien un poquito. Porque miren, no hay nada de malo, y lo vimos el domingo pasado. Está bien orar y darle gracias a Dios por lo que ya hemos recibido. Diga conmigo, el Señor ha sido bueno. Amén. Ya hemos recibido bendiciones. El Señor ya nos ha colmado de favores, y gracias a Dios por ello. Y en nuestras oraciones le decimos: gracias, Señor, porque has obrado en esta necesidad en mi vida. Pero esas son oraciones de gratitud, dándole gracias a Dios por lo que ya hizo. Pero las oraciones que en esta hora quiero compartir con usted son oraciones que cambian de nivel, porque aquí ya no es un asunto de orar por algo que ya recibí, sino es meter mi fe en algo que todavía no he recibido. ¿Qué no dice la Biblia? Mas el justo por la fe vivirá. Y dice la palabra también que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que tú no has mirado todavía. Y Jesús se estaba refiriendo aquí precisamente a eso. Déjeme decirle, agradecer a Dios después de que da algo, eso es gratitud. A eso me estoy refiriendo. Cuando Dios ya le concedió lo que usted había estado pidiendo y lo recibe, usted entonces da gracias, y eso es gratitud. Y no hay nada de malo, esas son oraciones buenas. Dios ama y Dios ve bien que su pueblo sea agradecido, que usted y yo seamos agradecidos. Sería triste que una vez que Dios nos bendice, ni siquiera nos acordemos de dar gracias, como aquel hombre se acuerda en la escritura. Bueno, más bien dicho, los leprosos que fueron 10, y sin embargo 9 de ellos no regresaron a darle gracias, pero uno sí regresó y le dio gracias. Entonces es importante darle gracias a Dios, y esas son oraciones también buenas e importantes. Pero yo le quiero decir, hermanos, hay momentos, porque esta oración que yo le voy a enseñar en este día domingo son momentos donde de repente se te presenta una crisis muy difícil, una situación muy dura, y de repente no sabes qué hacer. De repente dices: ¿cómo voy a hacerle ante este problema que se me ha presentado? Y es aquí donde entra este tipo de oración. Por eso digo, agradece tu progreso por anticipado. Agradece tu progreso por anticipado, porque cuando tú estás orando, sabes que estás todavía en el problema, sabes que no has alcanzado lo que quieres o la respuesta que estás necesitando, pero empiezas a orar una oración donde le dices: Señor, todavía no lo recibo, pero yo estoy creyendo, yo estoy confiando, yo estoy, ¿verdad?, seguro de que tú, Señor, vas a obrar en mi necesidad, de que tú, Señor, vas a responder a lo que he estado clamando. Yo no sé usted, pero si usted ha estado clamando por algo, el Señor es fiel, y aquí nos dice la palabra: creen que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo van a obtener. Es tiempo de ver, hermanos, el mover del Espíritu Santo sobre la iglesia. Es tiempo de ver oraciones contestadas aún anticipadamente. Y estamos oyendo durante esta consagración de ayunos de personas que están dando testimonio que ya Dios está respondiendo a cosas que estaban pidiendo. ¿Cuántos dicen amén? De los que han recibido el favor de Dios. Dios está contestando oraciones. Entonces yo quiero animarle a que tenga en consideración esto. Ahora, la oración que yo quiero hacer mención entonces es agradecerle a Dios antes de que algo te suceda o algo te dé. Y eso es fe, porque todavía no lo he recibido, todavía no he alcanzado, todavía no he salido de ese problema, todavía no he podido obtener victoria ante esa situación, pero por anticipado ya estoy declarando y agradeciendo a Dios, porque creo en las promesas de un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso, iglesia? Es una oración entonces que nos permite progresar, y por eso le digo: agradece tu progreso por anticipado, porque este es el tipo de oraciones que nos ayudan a progresar. Dentro de estas oraciones está la persistencia, hermanos, porque a veces no vamos a recibir de un día para otro la respuesta, y usted tiene que aprender a persistir. Persistir, ¿por qué? Porque Dios lo dijo.
El Señor ha hablado en su palabra, me ha dado promesas y entiendo que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Toda palabra, toda promesa que Él ha dado en su palabra, si yo la creo y tengo fe, aún puedo anticipadamente darle gracias a Dios por esa promesa, porque sé que el Señor la va a cumplir. La Biblia dice en Hechos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es una promesa de Dios. Algunos de nosotros, nuestros hijos no están aquí con nosotros adorando a Dios, pero usted viene aquí, levanta sus manos, le da gracias a Dios por anticipado y dice: Señor, gracias, porque yo miro a mis hijos aquí adorándote, yo miro a mis hijos sirviéndote, yo miro a mis hijos también haciendo tu voluntad, rompiendo esas cadenas que han atado quizás alguno de ellos, porque el Señor, hermanos, le agrada. Dice la palabra que todo lo que no proviene de la fe no es del agrado del Señor. Sin fe es imposible. Amén. Note usted esto: Abraham hizo esto. Dios le dijo a Abraham: vas a tener un hijo y vas a ser padre de muchas naciones. Abraham comenzó a darle gracias a Dios inmediatamente cuando él recibe la promesa. Incluso cambió su nombre a padre de muchas naciones. Abraham, padre de muchas naciones. Entonces ya desde su nombre tuvo que ser cambiado, pero todavía no era padre ni de siquiera de un chamaco. Y ya su nombre lo cambió. Ya no soy Abraham, ahora soy Abraham, padre de muchas naciones. Eso es fe. Todavía no lo veo, pero Dios lo dijo. Ahora se lo voy a poner todavía más difícil. Abraham ya era de 95 años, estaba llegando a los 100 años. De hecho, cuando tiene su hijo, tiene 100 años. Eso lo hace todavía mucho más maravilloso. De que Abraham estaba creyendo a la promesa, Abraham estaba confiando en la promesa de Dios, y por anticipado él mismo ya dejó de usar su nombre común por el nombre de fe, padre de muchas naciones. Y algunos de nosotros, hermanos, tenemos que cambiar nuestro vocabulario y comenzar a declarar por anticipado, agradeciéndole a Dios ya anticipadamente por esa bendición que yo le estoy pidiendo al Señor, porque sé que Dios es fiel y Él lo hará. ¿Cuántos dicen amén a esto? Fíjese, 25 años que habían pasado antes de que Abraham tuviera su primer hijo. Y eso es mucho tiempo, 25 años esperando para que Dios contestara su oración. El tiempo de Dios, iglesia, es perfecto. Yo he escuchado hermanos que conocían a mi madre cuando pedía oración por todos sus hijos, porque ninguno de ellos, a excepción de la mayor, iba a la iglesia. Y ella oraba y oraba y oraba, y cada servicio estaba pidiendo oraciones en la iglesia por sus hijos. Y muchos hermanos decían: ya hasta nos tenía cansados. Ya va la hermana con el mismo disco rayado: oren por mis hijos, oren por mis hijos, oren por mis hijos. Y después de un buen tiempo, hermanos, el Señor respondió. Y ahora todos sus hijos están, por la gracia de Dios, sirviendo al Señor. Y eso es la oración que Dios puede contestar por anticipado. Dios lo puede hacer, pero usted agradezca al Señor por su milagro. Diga conmigo: yo le doy gracias a Dios por mi milagro. Y es aquí, hermanos, donde entra la importancia del pasaje bíblico que toqué el domingo pasado. Toqué los primeros 5 versículos sobre la vida del rey Josafat. ¿Se acuerda? Hablamos de él el domingo pasado. El rey Josafat se encontraba ante una situación verdaderamente difícil. Si usted lee Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 1 al 5, y lo vamos a leer ahorita enseguida, nos damos cuenta que Josafat, este rey, estaba en una ante un grande desafío, ante una crisis muy fuerte. Él se miraba en la situación de enfrentar a 3 naciones en contra de él. Obviamente para él era imposible hacerle frente a esta guerra desigual, porque era una sola nación contra 3 naciones. Pero note usted lo que Josafat nos enseña. Josafat nos enseña mucho acerca de agradecer a Dios por anticipado. Las victorias, hermanos, se pueden cantar aún antes de que no sucedan. ¿Me oyó eso? Las victorias se pueden cantar aún antes de que no han sucedido. Esa es la fe. Y Josafat nos enseña mucho acerca de este tipo de oración. Una oración que se ve el progreso, porque lo estoy creyendo, estoy abrazando las promesas de Dios y sé que Dios es fiel. Yo creo que en esta tarde hay personas, más de 1, 2 o 3, que estamos necesitando ese tipo de oración. Que Dios conteste. A lo mejor te has sentido muy triste, te has sentido a lo mejor hasta deprimido, deprimida, porque no ves por dónde la salida. Estás en una encrucijada y no sabes qué camino tomar. Déjame decirte, este es el tipo de oración que tú y yo podemos elevar al Señor. Y si creemos y declaramos por anticipado, usted quítese ese manto de tristeza, haga a un lado la duda, como aquel ciego que estaba en el camino mendigando. Dice la palabra que cuando oyó que Jesús iba pasando por ahí, él se levantó ciego, y con la condición en la que estaba, lo que dice la Biblia es que se arrojó la capa y fue
y buscó a Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Él no estaba mirando a Jesús, pero oyó de Jesús. Y al oír de Jesús, su fe se activó, creyó, se despojó de sus ropas viejas. Eso es, hermano, dejar a un lado la duda y todas las cosas que nos estorban para acercarnos a Dios y ir hacia el Señor. Y dice la palabra que Jesús, cuando miró a este hombre, tuvo misericordia de él y le permitió recobrar la vista. Ese es un Dios de milagros. Ese es un Dios que responde a las oraciones de su pueblo. Y ese es el tipo de oraciones que usted y yo necesitamos hacer. Alguien diga amén, por favor. Y es aquí donde Josafat nos enseña una grande lección. Mire lo que dice el verso 1 al 5, segunda de Crónicas. Después los moabitas, los amonitas y los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Esto se le informó a Josafat: viene un gran ejército contra ti desde Edom, desde el otro lado del mar muerto, y ya están en Gesesón Tamar, es decir, en Engadi. Josafat se llenó de temor y buscó la ayuda de ¿quién, hermanos? La ayuda del Señor. El problema de muchos de nosotros es que cuando se nos viene una cosa que nos atemoriza, en vez de ir al Señor, vamos a otras cosas. Amén. Y es ahí donde mucha gente, en medio de sus crisis, en sus problemas, es cuando abren puertas que nunca deberían haber abierto. Porque en vez de buscar a Dios, buscaron la solución en otras cosas, y sin embargo, en vez de salir adelante, se hundieron más. Y Josafat entendió que ante una situación tan difícil, él necesitaba este tipo de oración. Él necesitaba creer al Señor anticipadamente, porque humanamente él ya tenía claro: yo no puedo, ni tampoco este pueblo puede contra 3 naciones. Amén. Se llenó de temor y buscó la ayuda del Señor. Así que proclamó, ¿qué hizo? Proclamó ayuno en todo Judá. No nomás él, no nomás su familia, en todo Judá. Y los de Judá se reunieron para pedir ayuda al Señor. También de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir ayuda al Señor. Josafat se puso de pie frente al atrio nuevo del templo del Señor, ante la asamblea de Judá y Jerusalén. Ahí está Josafat en ayuno junto con todas las ciudades, con todo el pueblo, y están presentándose delante de Dios. Y esto tiene un gran significado que enseguida les quiero compartir, porque es importante aprender. La vez pasada hablamos de lo que él hizo en el momento en que recibe la noticia, pero hoy voy a hablarle de cómo lo hizo, qué tipo de oración oró Josafat. Y ese tipo de oración nos puede bendecir a usted y a mí, porque muchas veces, hermanos, sí, está bien, oramos y damos gracias a Dios por todo, no hay ningún problema, pero hay momentos en nuestra vida donde tenemos que aprender a orar con fe. A Dios le gusta esto, hermanos, porque Dios es fiel a sus promesas. A usted como padre no le gusta que sus hijos le recuerden lo que ya les prometió, ¿verdad que no? Y más si no tiene para pagar o para responder o para comprar lo que le pidió. Usted como padre no le gusta, pero a Dios, ¿sabe qué? A Dios sí le gusta. ¿Por qué? Porque Dios es firme. Su carácter, hermano, no se mueve. Si yo te lo dije, yo lo voy a cumplir. Recuérdamelo, a ver, acuérdame. Y usted va firmemente al Señor y el Señor le dice: así es, yo voy a cumplir mi promesa. Ese es el Dios al cual estamos adorando en esta tarde. Ese es el Dios al cual yo le estoy sirviendo. Usted también le está sirviendo. Un Dios fiel a sus promesas. Y si usted quiere hacer ese tipo de oraciones, déjeme entonces enseñarle cómo podemos hacerlo. ¿Qué haces en una oración para que tú veas tu progreso? Hay 5 cosas que el rey Josafat nos enseña en esto. Número 1, comenzar por enfocarse en Dios y no en el problema. Comience ahí, querida iglesia, querido amigo, amiga, hermano que está aquí con nosotros. Si usted está ante un desafío y necesita activar esa fe que es la que va a mover sus montañas, usted necesita primero aprender a enfocarse en Dios y no en su problema. Pero ¿qué es lo que sucede comúnmente con nosotros, hermanos? Nuestra naturaleza tiende a enfocarse en los problemas en vez de enfocarnos en Dios. Y qué mal y qué triste se ve un hijo de un Dios tan grande como usted y como yo, que servimos a un Dios que se levantó de la tumba. Qué triste se ve que usted y yo estemos todos preocupados, a veces hasta mal encarados, disgustados, cuando tenemos el favor de un Dios tan grande sobre nosotros. Mire lo que dice 2 de Crónicas 20, versículo 3. Josafat se llenó de temor y buscó la ayuda del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Josafat entendió: no sé, no tengo manera de cómo poderle hacer frente a esta crisis que se me vino. Vienen 3 naciones en contra de nosotros y necesitamos hacer algo al respecto. Y no puedo ir con nadie, porque ¿quién me va a ayudar? Solamente el Señor. Y a veces Dios nos mete en esas crisis, hermanos, donde, disculpe la palabra, a veces hasta tocamos fondo, simple y sencillamente, para que Dios nos enseñe una gran lección. Depende de mí, búscame a mí. La Biblia dice que separados de Él nada podemos hacer.
Es aquí, hermanos, ante estas crisis que nosotros aprendemos, al igual que Josafat, a buscar la ayuda y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Ante una crisis o un desafío, hermanos, empieza buscando al Señor. Tienes que enfocarte en Dios. Ese es el problema de muchos de nosotros, hermanos, que no tendemos a enfocarnos en Dios y empezamos a lamentar nuestra situación. No hay nada de malo en que usted sienta temor, no hay nada de malo en que usted se preocupe hasta cierto grado, pero lo malo es cuando no hace nada de buscar a Dios y sigue con las mismas cosas. Pero yo le felicito porque en esta tarde usted escogió estar aquí en la casa de Dios. Eso quiere decir, hermano, que estamos buscando la dirección de Dios ante las situaciones que la vida nos está presentando. Y le digo algo: si usted busca de corazón al Señor, el Señor va a traer respuesta a su necesidad. Dios es fiel a sus promesas. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es lo interesante cuando Josafat busca de Dios. Mire lo que sucede. Hay 4 cosas que Josafat hace al enfocarse en Dios y no en su problema. Fíjese, porque esto es importante. Cuando usted dice, sí, pero no es tan fácil porque mi problema está enfrente de mí. Bueno, también Dios está enfrente de ti. Las dos cosas pueden estar ahí, pero ¿qué escoges? ¿Enfocarte en el problema o enfocarte en Dios? Y Josafat nos enseña en este tipo de oración de fe de que tienes que enfocarte en Dios. ¿Y cómo lo puedes hacer? Josafat nos enseña que él se recordó de la grandeza de Dios. Y eso es algo importante, iglesia, para nosotros. Amén. Dile a tu problema: al Dios al que yo sirvo es más grande que tú. Amén. Josafat lo que hizo es que se recordó de la grandeza de Dios. Mire lo que dice el versículo 6: Señor Dios de nuestros antepasados, ¿acaso no eres tú el Dios de los cielos? Casi como diciendo, no eres cualquier Dios. Los pueblos hacen sus dioses y sus ídolos, pero tú creaste todas las cosas. Y Josafat lo que está haciendo en su oración de fe es decir: primeramente voy a reconocer que no estoy sirviendo a cualquier Dios. Jehová de los ejércitos, el Dios que tiene poder para darme victoria ante cualquier situación, un Dios tan grande y tan poderoso. Eso, hermano, alimenta tu fe. Por eso a veces nuestra fe está muy flaca, porque no la alimentamos con la grandeza de Dios. Y Josafat reconoció la grandeza de Dios y dice: ¿y dominas todas las naciones? Está haciendo la pregunta: ¿acaso no eres ese Dios? Ese Dios de los cielos y que domina todas las naciones. Y luego vuelve a preguntar: ¿acaso no está en tus manos el poder y la fuerza, que no hay quien te pueda hacer frente? Ahí está la grandeza de Dios. Y la oración de Josafat nos enseña algo importante para usted y para mí, hermanos. Cuando usted se ve ante un problema, acuérdese que no está sirviendo a un Dios chiquito. Ese es el problema de nosotros los hispanos, que todo lo hacemos chiquito. Hermano, ¿quiere un cafecito? ¿Quiere un caldito? Amén. Y siempre esa mentalidad, hermanos, nos ha seguido. Y cuando vienen problemas nos sentimos así, mire, en el hoyo. Nos sentimos, o sea, que no tenemos fuerza. No, tal vez usted no. Josafat entendió que él no podía, pero se acordó de la grandeza al Dios al cual está sirviendo. Y le dice: Señor, tú tienes toda la grandeza y el poder para ayudarnos ante esta situación que se nos ha venido. Y no me voy a apoyar en mis fuerzas, me voy a apoyar en tu grandeza. Ahí es donde va a estar mi fe colocada. Ahí es donde voy a esperar en tu nombre, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y no solamente eso, también esta oración de Josafat nos hace ver, y usted también lo puede aplicar a su vida: me recuerdo de su poder ilimitado. Josafat también recordó del poder de Dios ilimitado, hermano. No hay límite para el poder de Dios. Recuérdese, servimos a un Dios que tiene poder ilimitado. No hay nada que Dios no pueda hacer. Y es interesante porque Josafat en su oración, porque estamos aprendiendo de la oración que Josafat hace, donde anticipadamente está orando y dándole gracias a Dios por la victoria. Y ese tipo de oraciones son necesarias en el vocabulario de usted y de mí. Tenemos que aprender a vivir en fe. Así es como se vive, hermanos, los que servimos a Dios. Servimos a Dios en fe. Amén. Mire lo que dice 2 de Crónicas 27: porque Josafat recuerda al Señor de todo lo que el Señor ha hecho en sus antepasados. Y dice el versículo 7: Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? O sea, Josafat le está recordando a Dios de cosas que él ya había hecho antes. Y dijo: tú con tu poder hiciste que tu pueblo regresara cuando estuvo en Babilonia cautivo por 70 años. Regresaron y estuvieron ahí en su tierra, estaba habitada, y tú te encargaste
De todas las cosas, hasta de construir y de todo lo que se tenía que hacer, tu mano estuvo con todos los líderes que tú estuviste levantando en ese tiempo ante esa crisis. Y lo que está haciendo Josafat es recordándole a Dios: Señor, tú eres un Dios que tiene poder ilimitado, te has encargado de nosotros de una y de otra manera. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos testimonios de la grandeza de nuestro Dios, tenemos testimonio del poder ilimitado de Dios. Si yo me pusiera a platicarle testimonios desde mi niñez, no terminaría en este culto de domingo para contarle cuántas maravillas el Señor ha hecho en medio nuestro. Y yo creo que usted también ha visto la mano del Señor trabajar sobre su vida, ha visto el poder de Dios manifestarse en su hogar. Por eso estamos aquí. Gloria a Dios. Por eso Él está haciendo mención de estas cosas, de todo lo que el pueblo de Israel había sido testigo, cómo la mano del Señor se había manifestado sobre ellos. ¿Acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? Dios se había encargado de sus enemigos desde tiempos atrás, como diciendo: bueno, primero déjame contarte historias de lo que ya has hecho, porque ahorita tengo que decirte una petición. Y a veces, hermanos, tenemos que alimentar nuestra fe con acontecimientos de lo que el Señor ya ha hecho en nuestra vida. No deje que el enemigo le robe esa fe. Busque ramas secas aún en medio de las tormentas. Amén. Siempre habrá algo, siempre habrá motivos con los cuales usted pueda alimentar su fe para hacerle frente a cualquier situación. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. No solamente Josafat hizo eso, también le recordó a Dios de sus promesas. Y usted y yo tenemos que hacer también lo mismo. Le recuerdo a Dios de sus promesas. Josafat recordó a Dios de sus promesas. Esta es una clave importante en una oración de fe, en una oración que buscamos el progreso de parte de Dios. Ya que estamos hablando de conectados, progresamos. Si nos vamos a conectar a Dios y queremos ver un progreso en nuestra vida, tenemos nosotros que apoyarnos en el Señor. Pero también usted recuerde a ese Dios que nos ha dado promesas. Ya les he dicho, hermanos, hay más de 7,000 promesas en la palabra del Señor, para que usted se apoye en ello y le clame a Dios con mucha fe y diga: Señor, yo me estoy apoyando en tus promesas. No solamente eres grande, no solamente tienes poder ilimitado, pero también eres un Dios de promesas y tú cumples tus promesas. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Él cumple sus promesas sobre nosotros. Mire lo que dice el versículo 7: ¿acaso no le diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Ahí está un Dios de promesas. Le prometiste a Abraham una tierra y se las diste. Cumples tus promesas. ¿Por qué Josafat se va en esa dirección en esta oración, donde él quiere ver a través de la fe la mano del Señor sobre este problema? Recuerde, 3 naciones venían en contra de él. ¿Por qué está haciendo todo esto? Porque en su oración lo que Josafat primero está haciendo no es convencer a Dios, porque Dios no tiene problema, Él sigue siendo Dios. Pero es con esas expresiones Josafat está alimentando su fe y su confianza en Dios. Josafat está diciendo: yo tengo que recordar, pero a la misma vez también se lo digo a Dios. Se lo digo a Dios de que Él ha sido fiel también a sus promesas. Y en base a eso yo confío en que Dios hará cosas grandes sobre nosotros. Por eso le recuerda también de la promesa que hizo Abraham y cómo Dios había cumplido sus promesas. Hermanos, necesitamos entender que es importante en nuestras oraciones recordar las promesas de parte de Dios a nuestra vida. Amén. Y lo cuarto y último, hermanos, menciona también en la oración que Josafat hace: le pido a Dios por un progreso. Josafat entonces viene con la petición y dice: bueno, ya una vez que te he recordado que tú eres grande, que tienes poder ilimitado y que tus promesas son fieles y verdaderas, entonces también quiero decirte esto: Señor, te pido que me ayudes en esta situación. Ayúdame, Señor, porque no sé qué hacer. El pueblo está igual que yo, lleno de temor. Vienen 3 naciones contra nosotros y no hallamos qué hacer. Y mire lo que dice Crónicas, versículo 10 al 12. Ellos en pago, dice, nos atacan para expulsarnos de la tierra que tú nos diste en posesión. Dios nuestro, ¿acaso no vas a castigarlos? Ahí está el progreso. Señor, tú te vas a enfrentar en contra de nuestros enemigos. Tú nos vas a ayudar ante esta necesidad. Tú vas a responder ante este problema.
Josafat está confiando no solamente en el poder ilimitado de Dios, en su grandeza y en sus promesas, pero también le está pidiendo al Señor que le ayude a salir adelante. ¿Y cuántos aquí en esta tarde, hermanos, estamos buscando también el favor de Dios para salir adelante en algunas áreas en las cuales quizás en tu vida te has estancado? Pero déjame decirte, Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue todavía respondiendo a las oraciones de corazones que le buscan con todas sus fuerzas. Él contesta la oración. Gloria al Señor. Así que voltee con su vecino y dígale: primero enfócate en Dios, no en tu problema. Enfócate en Dios, no en tu problema. Ahí está el problema. Porque muchas veces nosotros estamos ahí delante: Señor, mira mi problema, qué grande. Señor, que no te das cuenta. Y Dios dice: mírame a mí, que no te das cuenta. ¿Quién soy yo? Amén. Él es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios misericordioso, hermano. Mire al Señor. Número 2, si usted ha de practicar esta oración como lo hizo Josafat, dígale a Dios: cuento contigo para este progreso. Señor, yo cuento contigo para salir adelante ante este desafío. Esta es la segunda cosa que usted y yo necesitamos hacer cuando estás orando una oración para progresar, para salir de esa crisis, para salir de ese hoyo. Le dices a Dios: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Ayúdame, sé conmigo en mi necesidad. Dame fuerzas, dame gracia, dame la manera de poder hacer frente ante este problema. ¿Por qué? Porque Josafat reconoce que él está indefenso ante tal situación. Y esto es lo que usted y yo también tenemos que aprender a hacer, hermanos. Tenemos que reconocer que dependemos y necesitamos de Dios. Señor, ayúdame para salir adelante ante esta situación. Mire lo que dice el versículo 12. Estamos estudiando la oración de Josafat. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Ahí les hace la pregunta al Señor: ¿no los vas a detener? Somos impotentes. Diga conmigo: impotentes. Esto es algo importante para usted y para mí. Tenemos que reconocer que nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Y Josafat lo que está diciendo, está siendo honesto: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y este es uno de los principios que estamos practicando en el ministerio de Celebremos la Recuperación. Es uno de los principios fundamentales para ayudar a la gente a recuperarse de sus crisis. Reconocer que usted no puede, pero Dios sí puede. Y es lo que Josafat está diciendo: somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. Y luego dice: no sabemos qué hacer, pero en ti, ¿qué dice, hermanos? En ti buscamos la ayuda. Gloria al Señor. Yo creo que Dios dice: es todo lo que ocupaba oír de tu boca. Saber que tú reconozcas que tú no puedes, pero yo sí puedo. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está, hermanos, uno de los pasos importantes cuando usted quiere orar oraciones de fe. Reconozca que usted no puede, pero ponga su confianza en el Señor y Él le va a sacar adelante y victorioso. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice el versículo 13. Todos los hombres, no nomás Josafat, todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto a sus esposas, sus hijos y aún hasta los más pequeños. Esto es interesante, hermanos. ¿Qué estaban haciendo de pie? Después de orar y ayunar, ¿sabe qué hicieron? Se pusieron delante del Señor y dijeron: Señor, nosotros no podemos, vamos a esperar en ti. Y muchas veces es lo que venimos, hermanos. Usted a lo mejor en esta semana tiene un grande desafío, un gran problema. Yo le doy un consejo: no se preocupe, venga al altar, póngase de pie y espere en el Señor. Es lo que hizo Josafat. Una vez que oraron y ayunaron, se acercaron ante Dios, se pusieron de pie y dijeron: Señor, aquí estamos con nuestros hijos, con nuestras familias, y vamos a esperar que tú seas quien nos dé respuesta. Vamos a esperar que seas tú quien obre nuestra necesidad. Y muchas veces y muchas ocasiones es lo mismo que usted y yo necesitamos hacer, hermanos: esperar en el Señor. Si queremos ese progreso, necesitamos esperar en el Señor. Mire lo que dice enseguida. Dice el verso 15 al 18: esto dice el Señor. Ahí va la respuesta de Dios. Me encanta esto, porque ahora Dios ya está dispuesto a responder. Está dispuesto a responder. Esto dice el Señor: no tengan miedo. Este es el 3. Escucha lo que Dios te dice. Dios tiene una respuesta ante tu problema. Cuando tú haces oraciones de fe, Dios te va a sorprender. Dios te va a decir: mira, ahí te va ahora. Tú ya fuiste honesto, tú ya abriste tu corazón, tú ya descargaste tu carga. Ahora déjame darte una respuesta. Y ahí va la respuesta de Dios a Josafat. Esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla, que dice,
La batalla no es de ustedes, sino de Dios. Ustedes ni siquiera, dice el Señor, ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Aleluya. Y sigue diciendo: Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. La Biblia dice que Jesús estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro a tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. La guerra no es nuestra, sino de Dios. Y le arrojo unas cosas importantes, 4 cosas importantes. 1, relájese, no temas ni te desanimes. Relájese, no tenga temor ni se desanime. A veces eso es lo que nos afecta. Por eso no nos enfocamos en Dios, porque inmediatamente que nos llega una noticia mala, en vez de buscar a Dios, estamos todos perturbados. 2, entienda, es mi batalla y yo me encargo, dice el Señor. No es tu batalla, es mi batalla. Dice el verso 15: la batalla no es de ustedes, sino de Dios. 3, sigue sirviendo en tu posición, porque algo que sucede, hermanos, cuando enfrentamos un desafío es que frenamos todo, hasta los ministerios. A mí me ha pasado como pastor: pastor, quiero tomarme un break, estoy pasando por una crisis. Yo no me opongo, adelante, está bien, pero ¿sabe qué? Muchas de esas crisis las pudiéramos remediar si tan solo fuéramos delante de Dios y nos pusiéramos confiando en el Señor. Y lo que el Señor les dijo: quédense en sus posiciones. En otras palabras, no suelten nada, sigan adelante, porque la batalla no es de ustedes, es mía. Así que siga sirviendo en su posición, hermanos. Cristo mismo dijo que no iba a ser fácil, ¿verdad que no? La Biblia dice que en el mundo tendríamos aflicción, pero confiáramos en el Señor. Él venció al mundo, nosotros también vamos a vencer en el nombre del Señor. Siga sirviendo. Y 4, espere y observe lo que Dios hace. Espere y observe lo que Dios va a hacer. Mire lo que dice la palabra: no tengan miedo ni se desalienten, salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hicieron lo mismo en adoración al Señor. Ellos esperaron en la respuesta del Señor. Confíen en el Señor y serán librados, dice el versículo 20. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. En otras palabras, el Señor les estaba recordando en el versículo 20: acuérdense de las promesas aquí, lo que los profetas han dicho. Yo soy fiel a mis promesas. Y con eso tienes que alimentar tu fe y hacer oraciones para seguir adelante en la lucha que Dios te ha llamado, hermanos. El Señor está con nosotros y nos dará victoria. Iglesia, amigo que está con nosotros en esta tarde, ¿habrá algo imposible para nuestro Dios? No hay nada imposible. Tienes que cambiar tu vocabulario. Deja de hablar negatividad, deja de hablar cosas de derrota y habla en la confianza puesta en el Señor y declara victoria por anticipado. Así el Señor les enseñó a Josafat y Dios contestó su oración. Y esto me lleva a los últimos 2 puntos. 4, agradécele a Dios por una respuesta anticipada. Dale gracias, porque Dios ya me ha contestado. Dice: no se preocupen, yo ya tengo resuelto este problema. Dice la palabra en el verso 21: el rey nombró cantores. Mire qué tremendo. El rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabando por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Y ahí va el coro cantando adelante diciendo: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Eso es lo que usted y yo necesitamos hacer, amados hermanos: agradecer por anticipado la victoria en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice el versículo 22: comenzaron a cantar y a dar alabanzas. El Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Mientras ellos cantaban, los otros salieron de pleito y empezaron a pelear entre ellos. Se agarraron del chongo. Y ellos cantando, y a veces usted, hermano, preocupado y todo, usted viene aquí, le descansa en el Señor, alaba, adora a Dios, y el Señor allá está enviando ángeles a trabajar a favor suyo y mío. El Señor está obrando en necesidades, en cosas, en situaciones que en ocasiones usted y yo no imaginamos.
Por eso es bueno cantar y alabar a Dios, hermano. Amén. Así que no llegue tarde a los cultos, porque está tremenda la alabanza. Hay que cantar por anticipado las bondades y el amor y la misericordia de Dios. Cante al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y por último concluyo con esto: espere que Dios cambie las batallas en bendiciones. Voltee con su vecino, porque esto me encanta al final. Espera en el Señor, dile. Espera en el Señor que Él cambie tus batallas en bendiciones. Mire cómo dice la palabra al final. Cuando el ejército de Judá llegó al puesto de la observación en el desierto, no vieron más que cadáveres. Ya se habían entre ellos matado las tres naciones. No vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. Todos ahí estaban, muertos. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. En vez de ir a pelear, ¿sabe qué fue lo que hicieron? Recoger bendición. Y hay cosas que aquí, hermanos, de rodillas se pelean buscando a Dios. Y en vez de estar tú moviendo manos y todo y aquello, Dios se va a encargar de tu situación. Encontraron una enorme cantidad, dice, una enorme, no dice cualquier bendición, una enorme bendición. Dice, encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín, mire la bendición, que los llevó 3 días solo para juntarlos. Y al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición. Ya cambió de nombre el valle. El valle que era Valle de la Batalla, ahora cambió Valle de Bendición. Y yo puedo cantar y alabar a Dios, que decir, esos valles de la batalla se van a convertir en mis valles de bendición. Valles donde Dios me va a permitir aprender cosas que quizás no me imaginaba que yo podía aprender. El Señor tiene cosas hermosas para nosotros. Dice el que recibió ese nombre aquel día, porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Wow. Dios quiere, hermano, que nuestras vidas cambien del valle de batalla al valle de bendición. Y el verso 27, voy a terminar al 30. Dice, más tarde todos los de Judá y Jerusalén con Josafat a la cabeza, mire lo que dice la Biblia, regresaron, a ver, léalo conmigo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, porque el Señor los habría librado de sus enemigos. Wow, gloria al Señor. Y dice el verso 29 al 30, para concluir, al oír, léalo conmigo, al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Gloria al Señor. Póngase de pie, por favor. ¿Sabe qué es lo que está diciendo la palabra, hermanos? Que si usted y yo le damos gracias por anticipada al Señor la victoria, el Señor se va a encargar de lo demás. No viva preocupado. Nuestra conexión con Dios tiene que dar un fruto, y ese fruto es un fruto de paz. Sentirte en paz. Yo no estoy diciendo que tus problemas se van a eliminar de un día para otro, pero estoy diciendo que nuestra confianza en Dios es muy importante como iglesia. Yo quiero invitarle en el nombre del Señor. Vamos a estar en 70 días en una búsqueda continua de Dios. 21 en ayuno, 30 días en la palabra y 19 en la oración. Y yo creo, hermanos, que de esta manera Dios nos va a librar de tantas batallas y vamos a entrar en el terreno de la bendición, en el valle de la bendición, en el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren entrar a ese terreno, hermanos? A ese valle de la bendición. Véngase corriendo al altar. ¿Y qué le parece si declaramos por anticipada las victorias? Y decimos, Señor, yo declaro que ese valle de batalla se va a convertir en mi valle de bendición. Que al igual que el rey Josafat, Señor, yo confío y creo y voy a activar mi fe para hacer una oración donde, Señor, declare esas cosas que no son como si ya fueran. Yo sé que el Señor tiene respuesta, hermanos. No está en mí, está en Dios la respuesta para usted. Acérquese a Dios, busque al Señor, querido amigo que está en esta tarde aquí. Venga al altar de pie. Si no puede hacerlo desde su banca, le invito a inclinar su rostro, a orar, a levantar sus manos si lo puedes hacer. Pero vamos como iglesia a unirnos en una misma mente y en un mismo sentir. Vamos a orar en fe. Amén. Porque la fe va a desatar cosas grandes sobre nosotros. El Señor va a hacer cosas extraordinarias. Oh, alabado sea el nombre del Señor.